Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Gracias por el espacio y por felicitarlos a todos, ¿no? Que se sigue semana tras semana ahora que empieza la NFL. A mí me gustaría preguntarles el tema de qué hace falta para que más jugadores mexicanos estén en la NFL, que se consoliden. Sabemos que quedan en prueba y de ahí pues ya no pasa absolutamente nada. Sabemos que es muy complicado. Y el tema de Denver ya más o menos nos dieron un panorama, pero ¿qué se espera más de Denver y de los 49ers si creen que pueda llegar a este Super Bowl próximo que van a ser locales? Muchas gracias. Saludos Alejandro, mira, si quieres dentro del tema de Denver, me gustan mucho los Broncos, al igual de lo que hablaba John hace un momento. Fíjate, lo que hicieron los Broncos, no nada más mantienen a Bo Nix, ahí es Nix, de los quarterbacks que fueron tomados en la primera ronda de su generación, fue el último en llegar, pero fue el que tuvo al mejor coach para asesorarlo. Sean Payton, creo, y le tengo la confianza de que lo va a asesorar lo suficientemente bien para que su segunda temporada no decaiga. Además, tiene una estupenda defensiva. Tuvo al jugador defensivo del año. Su primera selección de draft fue otro esquinero, J.D. Barron. La defensa de Vance Joseph fue la que más capturas de quarterback generó. ¿Qué quiere decir todo esto? Que van a permitir pocos puntos los Broncos durante la campaña, lo cual le va a permitir a Bo Nix no tener que sumar tantas unidades para sacar las victorias. Me gusta mucho lo de los Broncos de Denver y este es el punto sobre el que te comento. Si alguno de mis compañeros quiere entrarle a este o a otro de los que expusiste, adelante. Lalo. De acuerdo con los Broncos, por supuesto que sí. Es el coreback de los novatos que el año pasado llegó, ya lo decía Ciro, ¿no? De los otros llegaron a equipos que no estaban bien armados, ¿sí? Y él llegó a una estructura que a pesar de que estaba rota, con un Sean Payton que sabe hacer las cosas y lo hizo bastante rápido, y ahí están los resultados. Igualmente, después de haber estado 3 años jugando como titular en una de las conferencias más difíciles, donde realmente las defensivas estuvo a prueba, no estaba en el mejor de los equipos, pero a veces eso es bueno cuando tú estás en el fútbol americano colegial, que si tú no estás en un buen equipo, entonces tú tienes que hacer las cosas y no van a depender, tú no vas a depender del talento que tienes a tu alrededor, sino que tú eres el que vas a estar aportando algunas cosas. De San Francisco, yo creo que va a ser una situación muy complicada. Si los Rams pueden contar, no sé, el 80% de los partidos con Matthew Stafford en los controles, yo creo que ellos son los favoritos. Seattle va a dar un paso adelante. No sé si van a estar en postemporada, pero yo creo que van a estar bien. Igual va a mejorar el equipo de Arizona. Ellos no van a estar en postemporada, pero van a mejorar. Y luego todo lo, tengo en mi mente ahorita en el trabajo, hay lesiones de jugadores claves, sobre todo receptores. Y yo creo, desde mi punto de vista, Brock Purdy sí ha mostrado muy buenas cosas, pero es un quarterback que el año pasado, cuando no contó con Trent Williams, cuando no contó con Christian McCaffrey, tuvo problemas. Si tú cuentas, tratando de hacer memoria, sus primeros 15 juegos como titular, números magníficos, pero cuando estaba el equipo completo, sin el equipo completo, sin titulares, tuvo muchos problemas. Y no es un quarterback que te pueda hacer las cosas bien sin gente a su alrededor. Se ha hecho, y para cerrar, es un equipo que se está haciendo viejo en posiciones clave, y yo creo que cuando tú firmas a un quarterback como a él, más de 50 millones de dólares por temporada, cuando tu equipo se está haciendo viejo, los siguientes años van a ser muy complicados, tomando en cuenta que los quarterbacks que les están pagando bien, Jalen Hurts, Allen, Mahomes, son quarterbacks que sí se merecen, bueno, y no es por merecimiento, pero que tienen el talento ellos mismos para hacer mejor a sus compañeros. Y yo creo que Purdy no, y ese puede ser un error que les vaya a pesar a los 49. Yo nomás les digo un último comentario, porque estoy sacado de onda que estoy de acuerdo con Lalo, pero bueno, eso ya lo asimilaré de aquí al 8 de septiembre, en el primer Monday Night. Yo creo que los 49ers han votado el error de Trey Lance por un buen rato.
y si perdí fue tomado donde fue tomado, fue por alguna razón. De McCaffrey no sabemos mucho. Y el año pasado cuando hicimos un juego, lo que nos dijeron de McCaffrey no era cierto. Su head coach cuida mucho y me atrevo a decir hasta miente sobre McCaffrey. Pues yo sé que hay muchos 49ers y hay muchas ganas, pero yo creo que se van a caer a cachos. Sorry. Dallas y San Francisco, si le vas, sorry. Les mando un abrazo. Ujú. Y bueno, si quieres, Pablo, tú y yo contestamos la pregunta de los mexicanos y por qué no los vemos tanto en la NFL, que es un tema que también hablamos aquella vez en el Super Bowl y sobre el talento que hay en nuestro país, que creo que podemos estar de acuerdo que hay mucho. Lo que quizá falta es ese desarrollo desde muy temprana edad, ¿no? O sea, los jugadores empiezan realmente a estar en una estructura de alto rendimiento, quizá hasta que llegan a la universidad y ni siquiera es al estándar en el que está en Estados Unidos. Entonces, si yo te diría, somos un país que tiene muchísima gente, la mayoría de esa gente no juega fútbol americano. En nuestro país el fútbol americano es un deporte, digamos, entre comillas, elitista, en el sentido que es caro, no se puede jugar en cualquier lado y que además no existe esa inversión en el desarrollo desde muy temprana edad. Cuando estamos hablando de los estadounidenses, desde que tienen 10, 11 años ya tienen entrenadores personales, ya están haciendo ejercicios fuera de la preparatoria, de la secundaria, la tecnología también que ellos tienen, el acceso a la información, los contactos, todo eso acaba influyendo muchísimo en el desarrollo de ese talento, ¿no? Y yo te diría, el mexicano puede tener el talento más allá de que la mayoría del país quizá no tiene el tamaño de los jugadores de la NFL. Sí, hay varios jugadores con quizá esas condiciones físicas. Lalo, ¿podrías ponerle mute a tu micrófono? Por favor. Gracias. Así que aunque puede ser que tengamos las condiciones físicas, en realidad el entorno y todo lo que sustenta que ese talento se desarrolle no está establecido en nuestro país. Los mexicanos o de nacionalidad mexicana que han triunfado ha sido porque han crecido y se han desarrollado en los Estados Unidos y han tenido acceso a todo eso. Pablo, seguramente tienes mucho más que agregar. Sí, Rebe, gracias. De acuerdo. O sea, creo que en su momento México tuvo oportunidad de llevar muchos jugadores a probarse y vivir la pretemporada porque había en los noventas la NFL Europa. Y la NFL Europa era un puente muy importante para los jugadores. Hacían unos training camps en Florida. La NFL hacía esos training camps, escogían algunos jugadores y esos jugadores eran seleccionados o eran colocados en rosters de la NFL Europa. Y de ahí salieron varios jugadores: Marco Martos, Carlos Rosado, Gustavo Tella, Arturo Martínez, Tyson López, Rolando Cantú y, Ramiro Promeda. y Ramiro Pruneda, claro, Ramiro Pruneda también. Y todo eso. Entonces, todos ellos tuvieron ese desarrollo en esos campos de entrenamiento y luego en la NFL Europa. ¿Y qué ocurrió? Que bueno, llegaban con la credencial de ellos. Vengo de jugar la NFL Europa. Con todo respeto, no se me sientan mal, ¿eh? No se me sientan mal. No llegaban con una credencial de vengo de la Universidad de las Américas, del TEC de Monterrey, de los Pumas, porque nadie los conoce. Esa es la verdadera razón. O sea, no, y no tienen por qué conocerlo en Estados Unidos. Seamos sinceros, no tienen por qué conocerlos, porque en Estados Unidos nada más de primera división hay más de 300 universidades. Entonces, no tienen por qué conocer más allá cuando hay demasiado talento en los Estados Unidos. Eso, dicho sea de paso, tiene gran mérito por los mexicanos. Su paso por la NFL Europa les abría la oportunidad de llegar a los campos de entrenamiento y de probarse. Y solamente fue Rolando Cantú el único que se quedó en la escuadra de prácticas y ha sido el único jugador no pateador o no siendo un jugador egresado de la UNEFA, por así decirlo, que tuvo la oportunidad de jugar en un partido de manera oficial dentro de los rostros de los 53. El caso de Isaac Alarcón y de Alfredo Gutiérrez, ellos son extraídos de este programa que tiene la NFL, que si bien es cierto, jala talento, e Isaac Alarcón y Alfredo Gutiérrez tienen un gran talento, por algo fueron seleccionados y por algo están ahí. Isaac Alarcón todavía sigue ahí con el equipo de los 49ers. Bueno, pero como dice Rebe, pues no les ha alcanzado. No les ha alcanzado porque no tienen toda esa disciplina, todo ese crecimiento, todo esto que hay en los Estados Unidos. Déjenme llevarlo a un terreno personal. Y les voy a contar esta experiencia. Mi hijo tiene 16 años, juega béisbol. Su anhelo es llegar a ser pitcher
en el béisbol colegial. De las 4 divisiones que hay en el colegial, 4 divisiones, 4. Uh-huh. Fue un torneo en el verano donde había 355 equipos de béisbol. Si hacemos un promedio de 15 jugadores, estás hablando de 6,000 jugadores que están siendo vistos en ese momento, nada más en un pequeño torneo a nivel nacional de béisbol. Entonces, imagínense la cantidad de jugadores que hay de fútbol americano en los Estados Unidos, que como dice Rebe, empiezan desde los 12, 13 años, empiezan a enfocarse con entrenadores personales, con clubes privados que se dedican a eso, a buscar en qué universidad puede quedar este jugador, puede quedar este otro jugador, sí, y agréguenle además la oportunidad que tienen de jugar varios deportes, ¿no? Entonces, en México no hay universidades que hacen atletas, no las hay. No hay Alabama, no hay Florida State, no hay Miami, no hay Florida, no hay nada de eso. No hay universidades que sigan hacer atletas. Que los atletas vayan a esas universidades, esa es otra historia. Esa es otra historia. Uh-huh. O sea, tienes, por ejemplo, Rebe estudió en la Universidad de las Américas. No porque el flag football sea formidable en la Universidad de las Américas, ¿no? Ajá. Diana Flores está en el TEC de Monterrey, no porque sí hay flag football y sí hay fútbol americano en la Universidad de las Américas y todo eso, pero no se dedican a ser atletas. Y en los Estados Unidos hay universidades que se dedican a ser atletas, que se dedican a ser abogados, que se dedican a ser presidentes, entonces hay años luz de distancia. Así que ¿por qué no hay jugadores mexicanos? Pues es muy difícil. La verdad es que los jugadores mexicanos, para que puedan estar en Estados Unidos, se tienen que ir desde high school y tiene que pagar, la familia tiene que pagar toda esa estancia. Nadie se las va a pagar. Y déjenme decirles algo. Si van a un high school privado, entonces la tarifa para un extranjero, porque en carne propia yo lo veo, afortunadamente mis hijos no son extranjeros, pero lo veo con extranjeros que llegan, la tarifa es más cara. En las universidades, si no eres estadounidense, la tarifa es más cara. Entonces, no es una cuestión de que vete a Estados Unidos y vas a llegar, porque créanme, no es nada fácil. No es nada fácil ser un atleta estudiante en cualquiera de las divisiones, en cualquier deporte de los Estados Unidos. No es nada fácil.